de la clase. Todos los libros me están tosiendo. Ok, bueno. Hoy vamos a seguir viendo cómo es el comportamiento de las partículas cargadas dentro de campos magnéticos. En este caso, en este ejercicio nos menciona que vamos a tener un electrón que entra a una región en un campo magnético, el cual no sabemos todavía para dónde apunta, pero lo que sí sabemos es que una vez que entra con una cierta velocidad inicial llamada V0 o con magnitud V0, que es de 1.41 por 10 a la 6 metros por segundo, va a seguir una trayectoria semicircular, ¿sí? Como se muestra en la figura. Es decir, tenemos un electrón que empieza en el punto A, justamente este es el punto donde entra el campo magnético, y sabemos que si el campo magnético, la velocidad y el campo magnético son perpendiculares entre ellos, es decir, tienen un ángulo de 90 grados, entonces la partícula va a seguir una trayectoria circular. En este caso no estaríamos calculando el círculo completo, sino simplemente medio círculo. ¿Cuál es lo que nos preguntaría este ejercicio en todo caso? Sería en el inciso A, ¿cuál es la magnitud y la dirección del campo magnético para que esta partícula, una vez que entra por aquí, siga esta trayectoria y llegue del punto A al punto B? Obviamente no se va a detener en B, sino que va a seguir dando la vuelta hasta regresar otra vez a A y va a estar en una trayectoria circular, va a estar dando vueltas, ¿sí? Y el inciso B nos preguntaría cuál es el tiempo que va a tardar en llegar de A hasta B. De A a B. ¿Sí? Y recordemos, inciso A, magnitud y dirección, ¿sí? Es decir, el tamaño del vector y hacia dónde apunta, hacia adentro de la pantalla, hacia la izquierda, hacia afuera de la pantalla o hacia la derecha, de tal manera que comience a seguir la trayectoria circular. El radio de dicha trayectoria circular va a ser de 5 centímetros. Bueno, en este caso dice que el diámetro, la distancia de A hasta B es de 10 centímetros, pero esto nos indica que nuestro radio es de 5 centímetros o 0.05 metros. Ahora, ¿cuáles son los primeros requerimientos que tendríamos que ver para poder hacer esto? Tendríamos que identificar hacia dónde va a apuntar el campo magnético. Ahora, si supiéramos hacia dónde apunta el campo magnético y queremos que la partícula siga una trayectoria circular como la que está ocurriendo ahí, pues hacia dónde tiene que apuntar la fuerza. ¿Quién me puede decir hacia dónde apuntaría la fuerza? Que mantiene al electrón dentro de esa trayectoria circular, una vez que entre en contacto con el campo magnético. Hacia abajo. Pues mira, si originalmente este va para acá, y yo quiero que la partícula se desvíe hacia la derecha, es decir, que cuando vaya para aquí, vaya así, mi velocidad para acá, y luego mi velocidad para acá. ¿Sí? ¿Cómo se llama la fuerza que mantiene a una partícula en una trayectoria circular? ¿Fuerza qué? Que no se salga del camino. Fuerza centrípeta. ¿Y hacia dónde apunta la fuerza centrípeta? Hacia el centro. Hacia el centro. Entonces, justamente en cuanto la partícula entra aquí, la fuerza va a la derecha. Cuando está acá, la fuerza va para acá. Cuando está aquí, la fuerza va para acá. Cuando está aquí, la fuerza va para acá. Todas van a apuntar hacia el centro. Cuando está aquí, la fuerza va para acá, justamente. Entonces, vamos a analizar primeramente, para poder determinar hacia dónde apunta el campo magnético, vamos a revisar esta primera parte. Vamos a revisar únicamente la fuerza que tenemos aquí. Está aquí. Fíjense, lo que tenemos nosotros es un electrón. Si queremos obtener una fuerza que va hacia la derecha, justamente en el punto donde tenemos marcado el electrón en la parte inferior izquierda de la figura, y la velocidad va para arriba, si usamos la regla de la mano derecha, ¿qué es lo que pasa? Fíjense. Si abren su palma de la mano, lo ponen junto a la pantalla y cierran hacia afuera de la pantalla, ¿sí? Como si el campo magnético fuese hacia afuera de la pantalla, recuerden que la fuerza, esta fuerza FB, no es más que la carga por el producto cruz de la velocidad por el campo magnético. Si queremos que la fuerza apunte hacia la derecha, pues vamos a ver lo siguiente. Tienen su carga, entonces abren la palma de su mano, la ponen frente a la pantalla. Créanme, yo lo estoy haciendo, así que espero que ustedes también. ¿Sí? Si no estoy haciendo ridículo yo solito. De todos modos, nadie me está viendo. Entonces, abren la palma de su mano y cierran hacia la pantalla. Y cierran hacia fuera de la pantalla. ¿Sí?
Su mano está abierta en dirección de la velocidad, cierran hacia fuera de la pantalla y la fuerza da justamente hacia la derecha. Nada más hay un detalle, ¿sí? Que lo que tenemos nosotros es un electrón, y un electrón tiene carga positiva. Perdón, un electrón tiene carga negativa. ¿Qué significa que tiene carga negativa? Que una vez que ustedes hacen ese producto cruz, y si el vector tiene carga, perdón, la partícula tiene carga negativa, entonces se cambia el signo de esta fuerza. ¿Sí? Nos quedaría menos la fuerza. Eso significa que en lugar de apuntar a la derecha, apuntaría hacia dónde. Si alguien está hablando, tiene el micrófono apagado en este momento. Préndanlo si quieren. Hacia la izquierda. Apuntaría hacia la izquierda. Entonces, como es un electrón, y si al momento de hacer este producto cruz, el campo magnético va hacia afuera y al ser un electrón, pues la fuerza va a apuntar entonces hacia la izquierda. Entonces la partícula se iría para dónde? Iría para acá. Pero no queremos que ocurra esa trayectoria circular hacia la izquierda, sino que sea hacia la derecha. Entonces, ¿hacia dónde tendría que ir, hacia dónde tendría que apuntar el campo magnético? Ya vimos que haciéndolo hacia afuera de la pantalla apuntaría hacia la izquierda debido a la carga negativa. ¿Sí? Ahora vamos a hacer el producto cruz, pero hacia adentro de la pantalla. Ponen la palma de su mano abierta, cierran la palma hacia la pantalla, porque suponiendo que el campo magnético vaya hacia adentro, entonces el vector de fuerza apunta hacia la izquierda. Pero debido a que tenemos una carga negativa, cambia su sentido y entonces va a apuntar hacia la derecha. ¿Qué es lo que significa eso? Que nuestro campo magnético apunta hacia adentro de la pantalla. Va a ser de esta manera, va a estar lleno de crucecitas. Entonces, crucecitas, recuerden que significa que el campo magnético está hacia adentro. Tenemos un campo magnético que tiene esta forma. Eso para que entonces, al momento de hacer el producto cruz de la velocidad que está apuntando hacia arriba, justamente en este momento, justamente en cuanto entra, ambos nos den una fuerza resultante. Si hacemos el producto cruz de esta B0, ¿sí? Con el campo magnético que apunta hacia adentro, recordemos nuevamente, la fuerza apunta hacia la izquierda, pero tenemos una carga negativa, cambia de sentido, entonces apunta hacia la derecha. Esto significa que entra la partícula y va a comenzar a dar vueltas de esta forma. Vamos a poner nada más nuestra media trayectoria circular. Va a seguir esta trayectoria. Empieza en el punto A y va a llegar al punto B. Entonces, por lo pronto al menos sabemos que el campo magnético apunta hacia adentro. ¿Sí? Sabiendo que el campo magnético apunta hacia adentro, debemos recordar que siempre tenemos que poner nuestros ejes coordenados. Tenemos el I, el J y K hacia afuera. Teniendo esos datos, vamos a identificar cómo es que se está comportando esta carga que tenemos aquí que está entrando a dicho campo magnético. ¿Sí? Fíjense, si queremos conocer la fuerza, ¿sí? Bueno, con la fuerza vamos a obtener también parte de esto. ¿Qué es lo que tenemos? Nuestra velocidad, ¿hacia dónde apunta? Tenemos un vector velocidad. Este vector velocidad tiene una velocidad inicial v0. ¿Qué apunta en qué dirección según nuestra gráfica? De la izquierda. J. La dirección J. Entonces son v0 en la dirección J metros por segundo. Y nuestro campo magnético tiene una magnitud V. ¿En qué dirección? Y ¿Cuál? Si va hacia adentro de la pantalla, o menos K. menos K. ¿Sí? Recuerden, el menos I sería que el campo magnético apuntara hacia la izquierda. En todo caso, si nuestra fuerza, esa sí va a apuntar en la dirección I. ¿Sí? Por lo pronto, es lo único que vamos a analizar. Ahora, fíjense. Hacemos el producto cruz de ambos para poder conocer la fuerza. Esto es el vector B, pues es la magnitud V0 en la dirección I, en la dirección J, perdón. Producto cruz, la magnitud del campo magnético en la dirección menos K. Esto, si hacemos las cuentas, es menos V0B J cruz K. ¿Sí se alcanza a ver ahí o quieren que le haga suma a la pantalla o si se alcanza a ver eso también? ¿Se ve? Ok. Entonces vamos a ver. Tenemos B cruz B es igual a menos
B0, B. Si hacemos J cruz K, ¿qué dirección nos da? Si estoy aquí, cierro hacia acá. Tenemos en J y cerramos hacia acá. Nos da la dirección I. Ahora, esa dirección I es esta de aquí, justamente. Ahí está. Pues ya tenemos el producto cruz. ¿Y qué más? Ok, fíjense. Nuestra fuerza, ¿cómo va a ser? Nuestra fuerza, recordemos que es la carga por el producto cruz de B con B. ¿Sí? En este caso, pues va a ser la carga, que es un electrón, menos E, por la magnitud, por el producto cruz de B cruz B, que es menos B0 por B en la dirección I. ¿Sí? Menos por menos nos da más, y B0B en la dirección I. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estamos notando aquí? Que efectivamente la fuerza apunta en la dirección I, apunta hacia la derecha como la dibujamos aquí. ¿Sí? Sí, eso significa que nuestro campo magnético está correcto. Comprobado tanto con la regla de la mano derecha como ahora vectorialmente en ese punto que tenemos hasta ahí, en ese momento. ¿Se captó un poquito la idea? Entonces, lo único que hicimos ahí fue comprobar que verdaderamente el campo magnético tiene que apuntar hacia adentro para que una vez que nosotros introducimos un electrón en ese campo magnético, la fuerza que sienta lo empuje hacia la derecha y entonces que comience su trayectoria circular. Con eso, lo que tenemos es que, bueno, la fuerza es la carga por la velocidad por el campo magnético en la dirección I. Ahora, tenemos otro detalle. Las fuerzas que están siendo involucradas, pues es la fuerza magnética, donde la sumatoria de fuerzas, o las fuerzas resultantes, pues, van a ser las fuerzas radiales, que son prácticamente la fuerza centrípeta, es masa por aceleración centrípeta. ¿Sí? Ahora, la única fuerza que se está sintiendo, que es la fuerza centrípeta, pues es equivalente a la fuerza magnética. Y la fuerza magnética la tenemos aquí arribita, que es E por B0 por B. Y este es igual a la masa por la velocidad inicial al cuadrado entre el radio. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque el ejercicio, ¿qué es lo que nos está pidiendo? La magnitud y dirección del campo magnético. La dirección ya la tenemos, lo hicimos con la regla de la mano derecha, va hacia adentro, la propusimos en este punto, ¿sí? Y comprobamos efectivamente algebraicamente al hacer todo este procedimiento, ¿sí? Que para que la fuerza vaya hacia la derecha y comience a girar en sentido horario, el campo magnético, al momento en que proponemos que es menos K, que va hacia dentro de la pantalla, nos da esto, donde efectivamente apunta en la dirección I. Entonces, con eso comprobamos que el campo magnético va hacia adentro. Ya tenemos la dirección, nos falta su magnitud. Para sacar su magnitud, pues bueno, vamos a usar parte de los datos que conocemos. Sabemos que es un electrón tiene una cierta masa, y al momento en que está girando en una trayectoria circular, para mantenerse dentro de esa trayectoria, siente una fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta no es más que la masa por la aceleración y esa aceleración centrípeta. Entonces, masa por aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta es la velocidad a la que está girando la partícula al cuadrado entre el radio. Pero la fuerza centrípeta que está manteniendo a la partícula girando, dando vueltas, pues es la fuerza magnética, y justamente la que siente en cuanto entra al campo magnético. Y la fuerza que entra cuando se entra al campo magnético es esto de aquí, E por B0 por B. ¿Para qué estamos haciendo eso? Pues observen, la carga es un electrón, la conocemos. La velocidad ya nos la dio el ejercicio, está en la parte superior, 1.41 por 10 a la 6 metros por segundo. La velocidad que tenemos acá a la derecha, y es de la misma, 1.41 por 10 a la 6 metros por segundo. El radio de giro lo tenemos, nos lo está dando acá el ejercicio. Si sabemos que la distancia entre el punto A y el punto B es de 10 centímetros, y eso es prácticamente el diámetro de la circunferencia, entonces el radio van a ser de 5 centímetros, es decir, 0.05 metros. Entonces, la masa, pues es un electrón. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Pues para encontrar entonces la magnitud del campo magnético. Fíjense, un B0 de aquí cancela un B0 de acá. Y nos queda que la magnitud del campo magnético no es más que la masa por la velocidad a la que se mueve la partícula entre la carga de la partícula por el radio.
Es decir, bueno, de hecho, si quieren guardar esta formulita, les va a servir para varios problemas más adelante. El campo magnético es la masa, que es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Recuerden que cuando se pierdan, díganme. Y si de repente voy muy rápido, también díganme si alguien anda copiando. Profe, ¿me puedes recordar que la B mayúscula era... No me acuerdo. ¿La qué, perdón? La B mayúscula. La B mayúscula es campo magnético. Ah, ok, gracias. En este caso, pues sería el que está representado por las flechitas, que significa que es un vector que apunta hacia adentro. ¿Sí? Entonces, nada más para recapitular, recordemos que si el campo magnético y la velocidad tienen un ángulo de 90 grados, estos al realizar su producto cruz nos van a dar un vector perpendicular a ellos. Bueno, no necesariamente por tener 90 grados, sino que el hecho de que el ángulo entre el campo magnético, que es un vector, y la velocidad que se mueve, que es el vector de velocidad, que nos indica incluso la dirección en la que se mueve en la que está moviendo la partícula, tiene 90 grados, la trayectoria va a ser circular. Si es un ángulo distinto a 90 grados, no va a ser un círculo, va a ser probablemente un elipse, o también se le llama hélice, ¿sí? Que va a ser una trayectoria, creo que es helicoidal, no recuerdo el nombre correcto. ¿Sí? Ahorita, por aquí lo tengo anotado, ahorita se los digo. Pero en este caso es el campo magnético, que es el que está apuntando hacia el interior de la pantalla. Entonces, nuestra masa vale 9.11 por 10 a la menos 20 kilogramos. La velocidad a la que se mueve la partícula es 1.41 por 10 a la 6 metros por segundo. La carga de la partícula es 1.609 por 10 a la menos 19 coulombs. Si estarán preguntando por qué si es un electrón no le estoy poniendo el signo menos, porque el signo menos ya lo consideramos cuando calculamos la fuerza acá en la parte de arriba, ¿sí? Para indicar esto. Y el signo menos ya está considerado en este punto, por eso no lo estamos poniendo aquí. Y el radio de giro es 0.05 metros o 5 centímetros. Una vez que nosotros realizamos esto, ¿cuánto obtenemos? No, estás tirando. 1.61 por 10 a la menos 4. Debe ser un valor aproximado a eso. Díganme si estamos obteniendo el mismo valor. ¿No? Lo repitamos. Ahí voy. Sí, profe. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, fíjense, ya tenemos la magnitud de nuestro campo magnético. Entonces, nuestro campo magnético tiene un valor de 1.61 por 10 a la menos 4 teslas en la dirección hacia donde apuntaba el campo magnético, ¿vimos? Hacia adentro. Hacia adentro. Entonces, en dirección menos K. Con esto ya tenemos el inciso A. El inciso A, que era lo que nos preguntaba, ¿cuál es la magnitud y dirección del campo magnético para que la trayectoria siga, para que la partícula siga esa trayectoria circular y de vueltas hacia la derecha? ¿Sí? Ya tenemos este de aquí. Nos falta saber cuánto es el tiempo que tarda en llegar de A hasta B. Aquí, para poder realizar eso, vamos a usar un poquito de esos conocimientos de dinámica. Espero se acuerden. ¿Vieron el movimiento circular uniforme? Sí. Sí, perfecto. Entonces ya vamos de gane. Entonces fíjense, para saber el tiempo que tarda en llegar de A hasta B, pues tenemos que relacionarlo con algo que nosotros conocemos. ¿Sí? Según el movimiento circular uniforme, pues bueno, cuando la partícula vuelve a llegar al mismo sitio de una vuelta completa, ¿cómo se le llama el tiempo que tarda en dar una vuelta completa? Ciclo. No, sí. Pues, en unidades de tiempo, ¿cómo sería? Hertz. Casi, pero no. Radianes. Radianes sobre segundo. Ok, más o menos. Ok, ¿cómo se llama el tiempo que tarda No me acuerdo, profe. en dar... ¿Cómo? Que ya no me acuerdo, profe.
problema. Se vale decir no me acuerdo o no sé. Y así que no se preocupen. Pues fíjense, el tiempo que tarda una partícula en llegar o en empezar en un punto y dar una vuelta completa hasta regresar al mismo punto, empiezo aquí, me voy para acá, sigo por acá, llego hasta acá. El tiempo que tarda en dar una vuelta completa se le conoce como periodo. ¿Sí? Ese periodo tiene que ver un poquito pues, con la frecuencia, con la velocidad angular y todo eso. ¿Dónde sale de este dato? Que es 2pi entre t. Que este 2pi son los 2pi radianes entre el tiempo que tarda en dar. La velocidad angular es 2pi entre t. Esta t es el periodo, es el tiempo que tarda en dar la vuelta. En este caso, nuestra partícula va a dar nada más, va a salir de aquí, desde el punto A, y va a llegar hasta el punto B. Va a dar nada más media vuelta. Entonces, el tiempo que necesitamos nosotros es la mitad del periodo. Entonces, tenemos que calcular la mitad de ese periodo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, fíjense. Nosotros sabemos que la fuerza, y ya lo tenemos, de hecho lo tenemos calculado acá en la parte de arriba, de este punto donde acabo de poner la flecha, pues tenemos que nuestra fuerza es la carga por la velocidad a la que está girando por el campo magnético. Y eso es igual a masa por aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta también es masa por velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Sí? Ahora, de aquí vamos a sacar otra cosa. La velocidad a la que se mueve un objeto girando en una trayectoria circular y su velocidad lineal no es más que su velocidad angular por el radio. Y es esto de aquí. La v, la velocidad lineal, es decir, la velocidad tangencial en este punto, es la velocidad angular por el radio. Velocidad angular es igual a velocidad lineal entre el radio. Si quieren sacarlo en radianes por segundo, usan esto. Si quieren saber, si conocen la velocidad en radianes por segundo a la que está girando una partícula, conocen el radio, pues multiplican velocidad angular por el radio y les va a dar la velocidad a la que está girando en metros por segundo en la periferia justamente de esa trayectoria. Entonces, es mw cuadrada r. Y la aceleración centrípeta pues es w cuadrada por r. Entonces sustituimos dichos valores. Aquí podemos cancelar algunas cositas. ¿Cuáles son esas? Pues el radio se va con el radio, una velocidad angular se va con una velocidad angular. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, de aquí nos va a quedar lo siguiente, voy a subir esto un poco, y nos queda que la carga del electrón por el campo magnético no es más que la masa por la velocidad angular. Pero resulta que esto es masa por 2pi entre t. ¿Sí? ¿Y nosotros qué es lo que necesitamos encontrar? Necesitamos t entre 2, necesitamos la mitad del periodo. Al menos dense cuenta que el campo magnético lo tenemos. Ya está acá arriba, 1.61. La carga del electrón la tenemos, 1.609 por 10 a la menos 19. La masa del electrón la conocemos, 9.11 por 10 a la menos 11. 2pi es un número. Pues ya podemos despejar simplemente el valor de t. ¿T es igual a cuánto? Pues es 2pi por m entre e por b. La t que está dividiendo la pasamos multiplicando para acá arriba y nos quedaría una t acá arribita. Nos quedaría así. T por e por b. El e por b están multiplicando y pasan dividiendo. De tal manera que entonces obtenemos esta ecuación de aquí. ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? Dense cuenta que simplemente estamos utilizando un poquito los conocimientos que tenían de otra clase para poder hacer esto. ¿Sí? Así como relacionamos en algún momento que la fuerza que nos mantiene en la trayectoria es la fuerza centrípeta y la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta y es b cuadrada entre r, ¿sí? Si queremos conocer el periodo que tarda en dar la vuelta, pues nos conviene cambiarlo un poquito a velocidad angular, ¿sí? Es esto de aquí, y velocidad y aceleración centrípeta es w cuadrada por r, ¿sí? Eso lo vieron en dinámica. Pues ese valor simplemente lo sustituimos aquí y nos da como resultado esto. La velocidad lineal, pues es la velocidad angular por el radio. Entonces la velocidad lineal, que era de 1.41 por 10 a la 6 metros por segundo, y ya nos daba el ejercicio, pues lo cambiamos por w por r.
cancelamos los términos que se puedan encontrar y de ahí luego sustituimos la velocidad angular, que es los 2 pi radianes entre el periodo, ¿sí? Justamente en este paso. ¿Sí? Y como lo que queremos saber es el periodo, pues despejamos. ¿Alguien prende el micrófono? ¿Quién iba a hablar? ¿Qué van a preguntar? ¿Alguien? Yo lo aprendí. Pero sí. ¿Sí? Ok, entonces fíjense, vamos a encontrar cuánto vale el periodo. ¿Sí? El periodo entonces vale 2 por pi por la masa. ¿La masa de qué? ¿Qué elemento estamos moviendo? Es un electrón. 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos entre la carga del electrón. 1.609 por 10 a la menos 19 coulombs por el campo magnético. El campo magnético encontramos que vale, está acá arribita, 1.61 por 10 a la menos 4. 1.61 por 10 a la menos 4 teslas. ¿Esto cuánto nos da? Vamos a ver. Voy a hacer la cuenta junto con ustedes. 2.22. Okay. Creo. 2.22 por 10 a la Menos 7. menos 7 segundos. Ahora, ¿estamos dando la vuelta completa? No. Entre 2. ¿No? Entonces nos falta dividir eso entre 2. Pues nuestro tiempo, pues es el periodo entre 2, que es el 2.22 por 10 a la menos 7 segundos, entre 2, que esto es 1.11 por 10 a la menos 7 segundos. Y con esto ya encontramos entonces el inciso B. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos un electrón, este electrón pues con su carga típica de 1.609 coulombs, ¿sí? Va a entrar a un campo magnético que tiene una magnitud de 1.61 por 10 a la menos 4 teslas que apunta hacia adentro de la pantalla, digo hacia adentro del pizarrón, ¿sí? De tal manera que entonces al momento en que nosotros regresamos el producto cruz, pues hacemos y la carga va directamente hacia arriba, pues el producto cruz nos dice que la fuerza apunta hacia la izquierda, pero debido a que es un electrón, entonces el signo negativo de la carga invierte la dirección de la fuerza, entonces la fuerza apunta hacia la derecha. Perdón, ando desvelado. ¿Sí? Entonces la fuerza apunta hacia la derecha. Una vez que apunta hacia la derecha, entonces la partícula, al no sentir otra fuerza que lo esté compensando, va a comenzar a desviarse hacia el lado derecho. Entonces va a comenzar a desviarse y se va a volver a desviar, y se va a volver a desviar, y se va a volver a desviar, ya que la velocidad y el campo magnético en todo momento van a estar a 90 grados, ya que la velocidad se está moviendo a lo largo del plano del plano de la pantalla, y el campo magnético siempre es perpendicular a la pantalla. En este caso, entonces la velocidad y el campo magnético son perpendiculares en todo momento. Por eso en cuanto la partícula se mueve un poquito y llega aquí, pues la velocidad va para acá, el campo magnético sigue yendo hacia adentro, entonces la fuerza centrípeta va para acá. Entonces hace que la partícula avanzó, pero se desvíe. Y ahora la velocidad luego para acá, y 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 luego para acá. Y las fuerzas centrípetas siempre van a ir hacia acá. Siempre el producto cruz nos va a dar en esta dirección. Entonces, el tiempo que va a tardar dicho electrón en recorrer medio círculo con un radio de 0.05 metros, pues va a ser 1.11 por 10 a la menos 7 segundos. Y el campo magnético tiene que ir hacia adentro de la pantalla. Con eso ya resolvimos nuestro primer ejercicio del día de hoy. ¿Dudas, comentarios, amenazas? Todo se vale. No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Los demás? ¿Cualquier cosita? Vale. Ah, no, nada, ya. Es que le tenía consumo. Ok. Digo, yo sí entiendo que sí son un montón de cosas las que estamos viendo, ¿sí? Pero son como casos ahí como muy particulares. Por ejemplo, toda la primera parte, a lo mejor ya donde vimos lo de hacerlo vectorialmente, pudimos habernoslo ahorrado, ¿sí?
pudimos haberlo hecho simplemente con la regla de la mano derecha, ¿sí? Pero pues más vale prevenir que lamentar y comprobarlo. De ya lo comprobamos de dos maneras, ¿sí? Si nos hubiese dado que en la fuerza obtenemos el menos EB0 por B en la dirección I, entonces apuntaría hacia la izquierda. Entonces ahí hay algo que estaba mal considerado. Y ya lo que hicimos fue simplemente comprobar que sí tenía que el campo magnético ir hacia adentro. Ok, con esto, si alguien está copiando, dígame, sino para ir a la parte superior e ir con el siguiente ejercicio. Bueno, lo que alguien termina de copiar, pero lo da pena decirlo, tiene el micrófono pegado. El siguiente ejercicio nos dice lo siguiente, fíjense. En el siguiente problema vamos a tener tres partículas. Vamos a tener un protón, un neutrón y una partícula alfa. El protón, pues es prácticamente una carga que está dentro del núcleo, ¿sí? Es una partícula que es parte del núcleo y tiene una carga positiva. Tiene la misma magnitud de la carga positiva del electrón, pero positivo. Y va a tener una masa que vamos a llamar MP, más el protón. El neutrón es una partícula que tiene la misma carga de un protón, pero tiene el doble de su masa. Y una partícula alfa es aquella que tiene el doble de la carga de un protón, pero tiene 4 veces su masa. Entonces, ya conociendo eso, vamos a anotarlo. Por acá. Ahí está. Vamos a hacerlo desde acá arriba, para hacerlo con el mismo tamaño de la chica. Vamos a tener tres partículas. Tenemos tres partículas. Practicar caligrafía. Vamos a tener un protón, neutrón y partícula alfa. Ok. El protón, pues, se conoce como un P+. El electrón, pues, es una E-. Ese ya lo conocemos. El protón tiene una carga de más E. El neutrón tiene una carga de más E. Y la partícula alfa tiene una carga de 2E. El protón tiene una masa MP, ¿sí? Y es conocida y está en tablas y libros. ¿Sí? El neutrón tiene una masa de 2 veces la masa del protón. La partícula alfa tiene 4 veces la masa del protón. Ahí está. Ok, bueno. De esto, con estas partículas vamos a conocer lo siguiente. Nos menciona el ejercicio. Bueno, se los voy a leer y ahorita lo redactamos aquí. Dice, se conoce el radio de la trayectoria circular del protón RP. ¿Sí? Es decir, un protón está dando, va a estar girando dentro de un campo magnético. ¿Sí? O bueno, esta carga positiva va a estar girando dentro de un campo magnético con un cierto radio. Ese radio lo vamos a conocer como RP. Y nos menciona, todas las partículas se van a acelerar bajo una diferencia de potencial delta V. Lo que vamos a hacer es vamos a encontrar cuál sería el radio del neutrón y el radio de la partícula alfa en función del radio del protón, que se supone que lo conocemos. Entonces, el radio de giro del protón lo vamos a definir como RP. Vamos a encontrar cuánto vale RD y cuánto vale R alfa, es decir, el radio del neutrón, el radio de giro del neutrón y el radio de giro de la partícula alfa en función del radio del protón. Es decir, uno depende del otro, o uno cuántas veces más grande que el otro es. A lo mejor nos encontramos que el radio del neutrón es 3 veces el radio del protón, ¿sí? Debido a la diferencia de masas. O a lo mejor es la mitad, o a lo mejor es una raíz, o a lo mejor es una división, y a lo mejor es un cuarto, un quinto, un séptimo. Vamos a encontrar cuánto vale eso. Pero va a quedar, el radio va a ser el radio del neutrón, y el radio de la partícula alfa va a ser tantas veces el radio del protón. Es a lo que se refiere. A cada una de estas partículas las vamos a acelerarán
con una diferencia de potencial, que vamos a conocer como delta V. Y bueno, con esos datos se supone que tenemos que resolverlo. Tenemos cargas, tenemos masas, y en teoría conocemos el radio del protón, ¿sí? Lo podemos buscar en libros y vamos a dar con él, ¿sí? Pero por lo pronto vamos a suponer que es un valor que sí conocemos. Ahora, aquí simplemente nos pide el ejercicio que encontremos este radio en función de, bueno, los otros dos radios en función del radio original. Ahora, permítanme un momentito, muchachos. Ay, ¿me puedes bajar tantito? ¿Me puedes bajar tantito? Bájale un poquito más el volumen, por favor. No todo, pero más baja el. Perdón, muchachos, que tenía música acá en la casa y así como lo habrán notado en clase presencial, soy muy disperso. Entonces, cualquier ruidito me distrae. Por eso se ven que está haciendo muchas pausas ahorita, es porque estaba luchando con esa parte de la concentración. Entonces, fíjense. Tenemos partículas. Tenemos el protón, neutrón y la partícula alfa. Tienen carga E, E y 2E. Cada uno de ellos tiene una masa. Vamos a acelerar las partículas con una diferencia de potencial. Esto significa que van a tener una energía. Esa energía, pues recordemos que es la carga por la diferencia de potencial. ¿Qué es lo que habíamos visto en la clase pasada o antepasada? Que una vez que una partícula entra en un campo magnético, no cambia su energía, es decir, el trabajo total realizado sobre esa partícula es cero. Al momento en que el trabajo total realizado sobre esa partícula es cero, significa que su energía no cambia. Por lo tanto, su cambio de energía pues va a ser lo mismo que tenemos aquí. Únicamente vamos a tener energía cinética. Es decir, la partícula ni se frena ni se acelera. Entonces, si no se frena ni se acelera, pues únicamente vamos a tener esto de aquí. Nuestra energía cinética va a ser la carga por la diferencia de potencial. Y eso suponiendo que las partículas partan del reposo. ¿Por qué el reposo? Porque, bueno, pues nos dicen que vamos a acelerarlas con una diferencia. Vamos a acelerarlas con una diferencia de potencial delta V. Si asumimos que cada una de ellas, pues bueno, viene de una velocidad inicial cero, recordemos que el cambio de la energía cinética es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Cada uno de estos es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y si venían del reposo, pues la inicial es cero, 0 al cuadrado es 0, y únicamente nos queda la energía cinética final. Por lo pronto hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, vamos a tener la energía cinética para cada uno de estos elementos, ¿sí? La energía cinética del protón, pues es la carga del protón por la diferencia de potencial que se le está aplicando. La energía cinética del neutrón va a ser la carga del neutrón por la diferencia de potencial, que se le está aplicando. Y la energía cinética de la partícula alfa, ¿sí? Pues es ¿qué cosa? La carga de la partícula alfa, que es 2 veces la carga del electrón, por la diferencia de potencial que se les está aplicando. ¿Sí se escucha, muchachos? Sí. Ok, que de repente escuché como si alguien estuviese hablando o como preguntando algo. Ok, ellos. Entonces, fíjense, hasta el momento, recapitulando rápido, tenemos 3 partículas, 2 de ellas con la misma carga, una con el doble de carga, cada una de ellas tiene una masa distinta, todas son múltiplos de la otra. La original es el protón y tiene una masa MP. El neutrón tiene la misma carga, pero el doble de masa. La partícula alfa tiene el doble de la carga, pero 4 veces la masa de la partícula original que estamos utilizando. Ahora, la energía cinética para cada uno de ellos pues sale de esta ecuación. La energía es la carga por la diferencia de potencial. Esa energía, al momento en que sabemos que una partícula entra en un campo magnético, pues no hay cambios en su energía. Entonces la única energía es la energía cinética. Y si suponemos que las partículas vienen originalmente del reposo, porque nos mencionan que las están acelerando con una diferencia de potencial, podemos encontrar entonces la energía cinética. Y lo único que hicimos en este punto es poner la carga de cada una por la diferencia de potencial para saber cuál es su energía cinética. Y hasta ahí. No hemos hecho mucho. Ahora, vamos a recordar algo, porque todo esto tenemos que relacionarlo de alguna manera con todo lo que hemos visto. Dense cuenta que esto tiene que entrar a un campo magnético.
cuando las partículas entran al campo magnético, pues sienten una fuerza, que son las fuerzas radiales o centrípetas, y es la masa por la aceleración centrípeta. La fuerza, pues sabemos que si la velocidad y el campo magnético son perpendiculares, que sería lo que tendremos que suponer aquí, pues es carga por velocidad por campo magnético, U por V por V, que es todo lo que hicimos en la otra columna anterior, en las clases anteriores, y esto es masa por velocidad al cuadrado entre R. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tomaría eso? ¿Sí? Ok, pues fíjense. Sí, Vamos a tratar de relacionar esto de aquí con esto de acá. ¿Sí? De alguna manera lo que tenemos a la derecha se va a parecer a lo que está a la izquierda, pero a la izquierda es energía cinética. Entonces fíjense, vamos a hacer esto. Esto es carga por V por V. El radio que está dividiendo va a pasar multiplicando. Y esto es M por V al cuadrado. Y este mv cuadrada se parece a A, que es la definición de energía cinética. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar todo por un medio. Como el lado izquierdo. Todo por un medio. Ahí está. ¿Cómo va a quedar esto? Bueno. creo que porque... ¿Cómo? no, ya vi que solo despejó la... Así está. Sí, este de aquí nomás la pasamos para acá. Y nos queda este. Ahora, una vez que nos quedó ese, vamos a multiplicar todo un medio para hacer lo siguiente. Fíjense. En el lado izquierdo nos va a quedar un medio de la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el radio, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a ¿qué cosa? A la energía cinética. ¿Sí? Es justamente lo que tenemos en la ecuación de acá arriba. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es la energía cinética. Entonces, la energía cinética es igual a un medio de la carga, que si la energía cinética es igual a esto y esto igual a esto, pues entonces la energía cinética es igual a un medio de la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el radio. Al menos esa es una definición que podemos obtener. Y esto es otra formulita que nos va a poder servir en algún momento. Si ya en algún ejercicio, ya de plano, ¿cuál es la energía cinética de una partícula que entra en un campo magnético de magnitud tal que se mueve a tal velocidad y gira a tal radio? Pues sustituimos y obtenemos la energía con la que está girando dicha partícula. Ahora, recuerden que lo que nos está pidiendo el ejercicio es que lo que queremos hacer es vamos a poner los radios de giro, tenemos que encontrar cómo queda en función el radio de giro del neutrón y de la partícula alfa en función del radio del protón. Y de la parte de acá arribita, de esto que estamos poniendo acá en un cuadrito, que debería de ser verde, pero se está poniendo rojo, está pasando algo. Dense cuenta que tenemos que la energía cinética del protón es igual al electrón, a la carga por la diferencia de potencial, y la energía cinética del neutrón también es igual a la carga por la diferencia de potencial. Eso significa que tenemos esto de aquí. Tenemos esa relación. Supone que esto se tiene que poner verde. Voy a poner otra vez. Ahí está. Entonces, estos dos elementos son iguales. ¿Pero qué significa esto? Nosotros ya encontramos que la energía cinética es un medio de todo eso. Entonces, vamos a cambiarlo. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que es un medio de la carga si tenemos el Kp, pues es la carga del protón. Le hago un zoom. No sé por qué no está funcionando. Vamos a ver, esto es un medio de la carga del protón, que es E, por la velocidad del protón, por el campo magnético en el que se está viendo afectado, por el radio en el que gira el protón. Esto lo estoy sustituyendo con esto. Nada más que donde hay una U, pues estoy poniendo lo que vale la carga. Donde hay una V, estoy poniendo que es la velocidad del protón. Y donde hay una
R pues es el radio del protón. Esto es igual, estamos haciendo esta igualdad, pues ahora es la carga, se me fue el nombre, la energía cinética del neutrón, perdón, aquí es una D. Y la energía cinética del neutrón pues no es más que un medio, seguimos esta misma fórmula, de la carga del neutrón. El neutrón también tenía un electrón, ¿sí? Tiene una velocidad de, una v de velocidad del neutrón, por el campo magnético, por el radio del neutrón, el radio de giro de dicho neutrón. De aquí se pueden cancelar algunas cositas, ¿sí? O algunos elementos. ¿Cuáles son esos elementos que se pueden cancelar? Pues miren, la E se va con la E. Campo magnético se va con campo magnético. El 1 medio se va con el 1 medio. ¿Y cuál es la relación que nos queda? La velocidad del protón por el radio del protón es igual a la velocidad del neutrón por el radio del neutrón. Pero ¿qué es lo que queremos conocer nosotros? ¿O qué nos piden? Queremos saber cuánto vale el radio del neutrón en función del radio del protón. Es lo que dice el ejercicio originalmente. Entonces vamos a dejar la R de solita, que es la velocidad del protón entre velocidad del neutrón por el radio del protón. Tenemos eso hasta ahí, hasta ese momento. Por lo pronto, ¿quién ya se me perdió? ¿O quién tiene dudas en los pasitos que hemos ido haciendo? ¿O quieren que vamos desde el inicio y hasta llegar a ese punto otra vez? No, creo que voy bien. Ok. Entonces, fíjense, bueno. Todo el procedimiento anterior que tenemos, lo hicimos para... ¿Pudiera quitarme un poquito para verlo completo, profe? Ah, ok. A ver, ahí va. ¿Con todos los datos de hasta arriba? No, todo el procedimiento. Ah, ok. A ver, déjale a zoom. Ahí está, mira. Ok. Entonces, toda la primera parte, al menos hasta aquí, todo eso, ¿para qué funcionó? Hicimos eso para poder encontrar cuánto vale la energía cinética en función de la carga, de la velocidad, del campo magnético y del radio. Ahora sí que sin importar tanto la masa, ¿sí? Una vez que hicimos eso, pues lo único que estamos haciendo es un cambio, ¿sí? Nos estamos dando cuenta que en este caso la energía cinética del protón y del neutrón son prácticamente la misma, ¿sí? Porque ambos son la carga por la diferencia de potencial. Entonces, como ambos son la misma, pues entonces son iguales. Es lo que estamos marcando en este punto de aquí, en el primer renglóncito de color verde. Entonces, lo único que hicimos después de eso fue que cambiamos cada una de esas energías cinéticas en lugar de ser E por delta V, pues se convirtieron en un medio de la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el radio. Las igualan, bueno, sustituimos en cada uno de ellos la velocidad y el radio correspondiente a cada uno de ellos, uno para la velocidad del protón, y radio del protón, y otro con velocidad del neutrón y radio del neutrón. ¿Para qué hicimos eso? Para encontrar una relación entre el radio del neutrón y el radio del protón, que es esto que está aquí. El único está en que pues no sabemos ni cuál es la velocidad de uno ni cuál es la velocidad del otro. Pero lo que sí sabemos, al menos, y una forma en que podemos relacionar sus velocidades, es otra vez con la cajita de acá arriba, con el cuadrito de aquí, que sus energías cinéticas son las mismas, ¿sí? Es decir, regresamos a esta ecuación. La energía cinética tanto del protón como del neutrón siguen siendo la misma. Entonces, fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Es un medio de la masa del neutrón por la velocidad del neutrón al cuadrado, que esta es la energía cinética del neutrón, es este pedacito, va a ser igual a un medio de la masa del protón por la velocidad del protón al cuadrado, que es la energía cinética del protón. Ahora, conociendo eso y sabiendo los datos que están acá en la parte superior, vamos a regresar un poquito a los datos originales. ¿Qué es lo que nos dicen? Pues nosotros en la última ecuación que tenemos masa del protón y masa del neutrón, MD. Pero la masa del neutrón es ¿qué cosa? 2 veces la masa del protón. Entonces, ese dato es el que vamos a sustituir en la parte de abajo, ¿sí? Vamos a sustituirlo pues por el renglón que tenemos escrito.
Entonces, esto es un medio que multiplica al doble, este me parece un 2, que multiplica al doble de la masa del protón por la velocidad del neutrón al cuadrado. Y esto es igual a un medio que multiplica a la masa del protón por la velocidad del protón al cuadrado. Aquí hay elementos que se cancelan. El un medio cancela el un medio. La masa del protón cancela a la masa del protón. ¿Por qué hicimos esto? Dense cuenta que únicamente nos están quedando términos de velocidad. Y nos queda velocidad del neutrón y velocidad del protón. Lo estamos haciendo para poder sustituirlo acá, en este punto. Y saber cuál es la relación de una con respecto a la otra. Es decir, si uno es el doble, uno es la tercera parte, uno es la quinta parte, uno 3 veces más grande que el otro. Entonces, nos queda que el doble de la velocidad del neutrón al cuadrado es igual a la velocidad del protón al cuadrado. Pero, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos saber cuánto vale Vp, velocidad del protón, entre Vd, velocidad del neutrón. Pues, necesitamos primeramente que sean términos lineales. Entonces, vamos a sacar raíz cuadrada a ambos lados. O lo que podemos decir es, el exponente 2 que está aquí, pasa a la izquierda sacando a raíz. Nos queda la raíz cuadrada del doble de la velocidad del neutrón al cuadrado. Y nos queda la velocidad del protón. Esto es raíz de 2 que multiplica a la velocidad del neutrón. Y esto es de esta forma. La propiedad que usamos aquí es la siguiente. Raíz cuadrada de a por b es igual a la raíz de a por la raíz de b. Significa que le sacamos raíz al 2, no hay exacta, se queda igual. Y la raíz cuadrada de BD al cuadrado, pues es BD. Y es esto de aquí. Profe, Mande. ¿y si lo dejamos así todo con raíz sin dar lo mismo? Sí, debe dar lo mismo. Es como para hacerlo. ¿Te refieres a como para dejar raíz de 2 escrito así o sacar el numerito 1.4142? No, me refiero a dejar todo en su... No te entendí la última parte. ¿Dejar todo cómo? O sea, si dejo todo sobre la raíz, va a dar lo mismo, ¿no? Ajá. El BD, a ver si te estoy entendiendo, fíjate. Aquí podríamos haber hecho esto. El 2 está aquí, el BD está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda BP al cuadrado entre BD al cuadrado. Y esto sería lo mismo que tener BP entre BD y esto al cuadrado. El exponente 2 pasa como raíz y nos queda raíz de 2, y es igual a BP entre BD. Ese sería otro caminito para hacer. Llegamos a lo que necesitamos. Esto es lo que va acá. Ese es BP entre BD. Y si lo hacemos con la primera parte que hicimos, de aquí, pues que nos falta. BP, este BD está multiplicando, pasa dividiendo, es igual a raíz de 2. Dense cuenta que los datos que hicimos ahí, igualamos velocidades no, energías cinéticas. ¿Sí? Bueno, debido a que las energías cinéticas son iguales, primeramente utilizando la notación con campo magnético, cargas y radios, pues ya obtenemos una relación, pero nos falta saber las velocidades. El detalle está en que no sabemos cómo es la velocidad de uno con respecto del otro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues bueno, si igualamos ahora sus energías cinéticas, pero de la forma tradicional, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, podemos encontrar que no importa el valor de la masa de la partícula, bueno, siempre y cuando se cumpla la proporción de que uno es el doble de la otra, estamos obteniendo esta relación de aquí. La velocidad del protón es 1.4140, bueno, es raíz de 2 veces la velocidad del neutrón. ¿Sí? ¿Qué significa esto? El raíz de 2 es 1.4142. Que significa que el protón es 1.4142 veces la masa, perdón, la velocidad del neutrón. Y eso es debido a que el neutrón es más pesado por tener el doble de la masa. Por eso el protón va más rápido que el neutrón. ¿Qué tanto más rápido? Pues bueno, la proporción es raíz de 2. Entonces, con ese dato, vamos a ponerlo acá. Entonces, el radio del neutrón no es más que BP entre BD, que encontramos que vale raíz de 2, el radio del protón.
¿Y qué significa que el radio del neutrón sea raíz de 2 veces el radio del protón? Que bueno, que además de que el protón va más rápido y por tanto el neutrón es más lento, ¿sí? el neutrón está girando en una órbita mayor que la del protón. Es decir, el radio, si nuestro protón está dando vueltas aquí, nuestro neutrón está dando 1.42 veces ese radio. Entonces estaría dando vueltas acá. Parece un huevo. Estaría justamente a tantiómetro, como por ahí. Y de aquí a aquí es RP. De aquí hasta acá sería raíz de 2 veces RP. O radio del neutrón, como lo quieran ver. Es una forma en que podemos expresarlo. De esta ecuación, de la parte de abajito, obtenemos que el protón pues va más rápido, 1.42 veces más rápido que el neutrón. Y además, el neutrón, además de ser más lento, pues es más lento también porque va en una órbita más grande. Eso es lo único que podemos sacar de ahí hasta el momento. ¿Se capta la idea? Se cuenta que en este caso estamos hablando a una escala atómica. Esto estaría girando alrededor del núcleo y, bueno, no del núcleo, perdón, dentro del campo magnético. ¿Sí? Tenemos una carga positiva que entra al campo magnético, dependiendo pues el valor del campo magnético y todo eso, pues va a tener ciertas propiedades. Va a generar un radio. Y ese radio pues va a depender de ciertos factores. Y esos factores pues son el campo magnético, la velocidad, la carga, todo eso. Únicamente este ejercicio, lo que nos estaba pidiendo, se los voy a poner completo. Ahí está. Es cómo varía o cómo depende un radio de una partícula con el doble de masa, pero con la misma carga, con respecto a la otra. Y nos falta el inciso B. ¿Qué sería ese inciso B? Pues ahora nos falta saber cómo es el radio de la partícula alfa en función del radio de la partícula del protón. Vamos a ver si se alcanza el espacio acá. Vamos a continuar arriba. ¿Podemos continuar, muchachos? Sí, profe. Supondré que... Vamos a continuar acá arribita. Ahora este es eso. Ok. Ahí. Ahí está. Ok, fíjense. Técnicamente tendremos que hacer casi, si no es que por decir, el mismo análisis de todo esto. Vamos a aprovechar que ya conocemos algo. La energía cinética del protón, pues es la carga del protón por la diferencia de potencial. Lo estamos sacando de la cajita de acá abajo a la izquierda. Y la energía cinética de la partícula alfa, pues es el doble de la carga del electrón por la diferencia de potencial. ¿Qué implicaría eso? Que esto, dense cuenta que es esto. Entonces, la energía cinética de la partícula alfa es el doble de la energía cinética del protón. En teoría se debe de mover más rápida la partícula alfa, pues ya sabiendo eso. ¿Sí? Ahora, vamos a recordar algo. Vamos a usar esta formulita que tenemos acá en la parte inferior izquierda, la que nos dice que energía cinética es igual a 1/2 de la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el radio. ¿Sí? Pero vamos a hacerlo para cada una de las partículas correspondientes. ¿Sí? Si tenemos que es la partícula alfa, pues es 1/2 de la carga de la partícula alfa. Y la partícula alfa tiene ¿cuánto? 2 electrones. 2e por su velocidad, que es su velocidad alfa. El campo magnético, pues las 3 partículas están entrando al mismo campo, va a tener un cierto radio, que es el radio alfa. ¿Sí? Esto va a ser igual al doble de la energía cinética del protón. ¿Sí? La energía cinética del protón, siguiendo esta misma fórmula, pues es 1/2 de la carga del protón, que es E, por la velocidad del protón, BP, por el campo magnético en el cual están siendo inmersas ambas partículas,
el radio del protón. Y aquí vamos a ver si se pueden cancelar algunas cosas. 2 cancela al 2, 2 cancela al 2 de acá, campo magnético cancela a campo magnético, la E cancela a la E, ¿y qué relación nos queda? Pues nos queda velocidad alfa por radio alfa es igual a velocidad P por radio P. ¿Y qué es lo que queremos saber nosotros? Pues queremos conocer el radio de la partícula alfa, que va a ser velocidad P entre la velocidad de la partícula alfa por el radio de P. Queremos conocer el radio de la partícula alfa en función del radio de giro del protón. Y así como lo hicimos en la parte inferior, que para poder encontrar velocidad del protón con la velocidad del neutrón, pues ahora vamos a hacer la velocidad del protón con la velocidad de la partícula alfa. ¿Qué significa eso? Que vamos a igualar con su forma tradicional, tal como lo aprendieron en clase de dinámica. Entonces, si lo hacemos en su forma tradicional, pues tenemos que es 1/2 de la masa de la partícula alfa por la velocidad de la partícula alfa al cuadrado, pues va a ser igual a que es lo que supimos acá en la parte superior, que la energía cinética de la partícula alfa es el doble de la energía cinética del protón. Entonces, el doble de 1/2 la velocidad del protón al cuadrado, que es esto de aquí. Y aquí es donde vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior. Nada más hay que recordar algo. La partícula alfa tiene ¿cuánto? Pues el doble de carga. Ese dato ya lo usamos acá. Pero tiene 4 veces la masa del protón. Entonces vamos a intercambiar ese valor. Vamos a sustituirlo. Entonces este es 1/2 de 4 veces la masa del protón por la velocidad de la partícula alfa al cuadrado. Y este es igual a, bueno, el 2 se va con este 2, podemos cancelarlo de una vez. Masa del protón por la velocidad del protón al cuadrado. Vamos a hacer cuentas pertinentes. 1/2 por 4 nos da 2 veces la masa del protón por la velocidad de la partícula alfa al cuadrado es igual a la masa del protón por la velocidad del protón al cuadrado. MP está en ambos lados, se puede cancelar. ¿Y qué vamos a hacer? Como lo que queremos son términos lineales de velocidad, estos de aquí, pues entonces vamos a quitar los exponentes al cuadrado. Este exponente al cuadrado que está aquí nos está diciendo que BP es igual a 2 veces, está así, de esta manera. Lo contrario de elevar al cuadrado es sacar raíz. Entonces, vamos a sacar la raíz cuadrada. O sacamos raíz cuadrada a ambos lados o despejamos el exponente 2. La velocidad P, velocidad del protón, es la raíz cuadrada del doble de la velocidad de la partícula alfa al cuadrado. Esto significa que P es igual a la raíz de 2 por velocidad de la partícula alfa. Y ahí está. Con eso tenemos apenas eso, lo que es la velocidad. La velocidad del protón va a ser 1.4142 veces la velocidad de la partícula alfa, que es prácticamente lo mismo que ocurre con la velocidad del neutrón. Ahora, eso significa que la partícula alfa es más lenta que la velocidad a la que se movería un protón. ¿Por qué va a ser más lenta? Pues bueno, porque tiene tanto el doble de carga como tiene 4 veces la masa. Ahora, nosotros queremos saber esto de acá. ¿Cómo es el radio de giro de la partícula alfa en función del protón? Aquí está en función, pero nos falta saber cuánto vale esto. Y ese BP entre B alfa, pues sale de acá. BP entre B alfa, y esto está multiplicando, pasa dividiendo, y nos queda BP entre B alfa es igual a la raíz de 2. ¿Qué encontramos con eso? Pues bueno, lo que vamos a encontrar con eso es que el radio de giro de una partícula alfa cuando entre a un campo magnético, pues va a ser raíz de 2 veces el radio de giro de un protón. Y ahí está. Llevo 3 horas y media hablando.
¿Alguien se me perdió? Yo sé que es mucha información y tenemos que irla, ¿cómo se dice? Asimilando poco a poquito. ¿Sí? Si quieren, damos un repaso de todo este ejercicio o díganme dónde se perdieron y a partir de ahí. Lo que estamos haciendo, pues estamos relacionando todo lo que ya hemos visto, ¿sí? Y estamos, bueno, todo lo que ya hemos visto y todo lo que han visto en otras materias con lo nuevo. Ahora, ¿qué dijimos? Pues bueno, tenemos 3 partículas, nos para recapitular. Esas 3 partículas entran al mismo campo magnético. Y las 3 partículas, pues bueno, tienen cargas positivas, pero distintas masas. Una vez que entran en un campo magnético, pues dichas partículas sienten una fuerza. Y esa fuerza las va a orillar a comenzar a cambiar su dirección y van a entrar en una trayectoria circular. Esa trayectoria circular, pues va a tener un cierto radio. Y queremos saber cuánto vale ese radio. El único detalle está en que, pues como son partículas distintas, pues son 3 radios distintos, o son radios diferentes, vamos a decirlo de esa manera. ¿Y por qué van a ser radios diferentes? Pues bueno, primeramente, por cómo están constituidos, tanto las cargas como las masas, lo que tenemos acá arriba, son diferentes. Tanto carga como masa son distintas. Entonces, si asumimos que cada una de esas partículas viene o está originalmente quieta y se le aplica una diferencia de potencial, que es lo que nos dice el ejercicio, es decir, vas a aplicar una diferencia de potencial, vas a inyectarle energía a estas partículas, al protón, neutrón y partícula alfa. Les inyectas energía, entonces van a ganar energía cinética. Esa energía cinética, pues no es más que la carga por la diferencia de potencial. Y cada una de ellas tiene su carga particular. Tanto el protón como el neutrón, afortunadamente, tienen la misma carga, o no afortunadamente, simplemente tienen la misma carga, pero el neutrón tiene el doble de la carga. Ahora, usamos los primeros 2 elementos que tenemos aquí, donde encontramos que la energía cinética es la carga por la diferencia de potencial, para encontrar una relación. ¿Qué relación? Bueno, sabemos que cada una de las cargas, al momento que entra en un campo magnético, pues siente una fuerza, y esa fuerza es la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es masa por la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta la vamos a utilizar porque queremos conocer el radio de giro de cada una de las partículas. El radio de giro, el valor R. Entonces, precisamente la A hay que sustituirla por B cuadrada entre R. ¿Qué hicimos? Pues bueno, la R está dividiendo y la pasamos multiplicando a este lado. ¿Para qué? Para que nos quedara mv cuadrada. Pero ese mv cuadrada recuerda un poquito a lo que es la energía cinética. ¿Y qué es lo que habíamos dicho nosotros por acá? Pues a partículas originalmente quietas les inyectamos energía. Esa energía, bueno, aplicamos una diferencia potencial, eso les da un aumento de energía, y esa energía es energía cinética. Entonces, este pedacito de aquí lo multiplicamos por un medio, pero si lo que haga a la derecha de la ecuación lo tengo que hacer a la izquierda para que siga siendo la misma ecuación. Entonces, eso es energía cinética. Eso significa que encontramos cuánto vale la energía cinética en función de la carga, de la velocidad, del campo magnético y del radio de giro que estemos dando o que vayamos a dar. Simplemente dijimos, para saber cómo es una partícula con respecto a la otra, pues las estamos comparando. Pues resulta ser que la energía cinética del protón y la energía cinética del neutrón son iguales. Son la misma, lo podemos ver aquí en el cuadrito. Por eso los igualamos acá en la parte inferior. Ahora, como son iguales, pues bueno, sustituimos con la nueva relación que acabamos de encontrar de energía cinética, pero cada una con su respectiva velocidad y con su respectivo radio. Una vez que hicimos eso, pues bueno, encontramos esta relación aquí. O bueno, encontramos esa igualdad. Esa igualdad al despejarla nos da esta relación acá. El radio del neutrón es directamente proporcional al radio del protón. Es decir, es un múltiplo de. Pero ¿qué tanto? Más grande o más pequeño no sabemos. ¿Por qué? Porque va a depender de la velocidad que tenga el protón y de la velocidad que tenga el neutrón. Y como estamos hablando de velocidades, pero no nos están dando números en específico, pero sí sabemos que estos electrones fueron inyectados con una cierta energía cinética, y ya vimos acá arriba que la energía cinética para ambos es la misma, pues ahora vamos a usar la energía cinética de la forma tradicional. ¿Qué fue qué cosa? Pues un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de cada uno de ellos, pero con su respectiva masa y su respectiva velocidad. ¿Sí?
donde en este caso, pues la masa del neutrón pues es igual bueno, es el doble de la masa del protón, y cancelamos términos. Una vez que cancelamos términos, nos queda esto de aquí. Esto de aquí nos ayudaba porque lo que necesitábamos era saber cuánto era la velocidad del protón entre la velocidad del neutrón. Y lo hicimos por dos caminos. Ya sea despejando el exponente al cuadrado y obteniendo rápidamente esta respuesta, o la b d al cuadrado pasarla dividiendo, factorizamos el término cuadrático y lo pasamos como raíz. Ya nos queda la relación de la velocidad. ¿Sí? Ahora, esta relación de BP entre BD pues es la que sustituimos en este punto, obteniendo entonces que el radio del neutrón es raíz de 2 veces el radio del protón. Y es justamente incluso el mismo resultado que lo del radio del neutrón. ¿Qué influye? ¿Qué podemos deducir de todo esto? Pues bueno, la velocidad del protón es más grande que la velocidad del neutrón, tan solo porque la velocidad de la masa del neutrón es mayor. Podemos inferir eso de ese punto. Y el radio del neutrón va a ser un radio más grande que el del protón. El protón, además de ir más rápido, va en una circunferencia más pequeña. Y el neutrón va a esta distancia, a 1.41 de 2 veces el radio del protón. Cuando comenzamos a analizar la partícula alfa, hicimos el mismo procedimiento. Nada más que ahora observamos que en lugar de decir que la energía cinética del protón y de la partícula alfa son iguales, resulta que no, sino que una es el doble que la otra. El protón es E por delta B, perdón, se me está dando la garganta. No sé si ya me escucho fónico, según yo sí. Bueno, de aquí, ¿qué es lo que obtuvimos? Pues bueno, resulta ser que la energía cinética de la partícula alfa pues es el doble de la carga por la diferencia de potencial. En la carga por diferencia de potencial era la energía cinética del protón. Entonces, por de ahí encontramos esto. Que la energía cinética de la partícula alfa pues era el doble de la energía cinética del protón. Nuevamente usamos la misma relación que encontramos de cómo hacer energía cinética dependiendo pues la carga, velocidad, campo magnético y radio. ¿Sí? Dense cuenta que en este punto de aquí, donde se pone marcando esta flechita, debimos haber vuelto a hacer todo esto. Pero no tiene caso hacer todo eso porque no estábamos usando estos datos tal cual, sino que eran para todos los casos en general, obteniendo una fórmula general para esto, que la energía cinética siempre va a tener esta forma. Entonces, para cada uno de estos, tanto para protón como para alfa, sustituimos cada uno de sus datos correspondientes, su carga, su velocidad y su radio. ¿Sí? En la partícula alfa, pues es el doble de la... ¿Se me fue el nombre? El doble de la carga. ¿Sí? Tiene velocidad alfa y el radio alfa. Para el protón, pues es el doble de la energía cinética del protón. Cancelamos términos y llegamos a esto de aquí. Esa relación, pues nos daba esto de acá. Y nuevamente teníamos que encontrar cuánto valía BP entre algo, en este caso entre velocidad de la partícula alfa. ¿Cómo encontramos eso en la ocasión anterior? Pues bueno, con la forma tradicional de la energía cinética. Nada más recordando que la energía cinética de uno es el doble del otro. La energía cinética de la partícula alfa es igual al doble de la energía cinética del protón. Realizamos una serie de, bueno, sustituimos las masas, cancelamos lo que se pueda cancelar y encontramos la relación, buscamos la relación BP entre B alfa. Y este BP entre B alfa es el que se mete acá a esta formulita, dándonos entonces que el radio de la partícula alfa es raíz de 2 veces el radio del protón. Y ahí está. ¿Dudas, muchachos? Si no hay dudas, y si es que no se me han desconectado todos, bueno, pues se me fue el internet y no me doy cuenta, ya son oficialmente libres, pueden salir. El día de hoy no vamos a hacer ejercicio para salir, porque los que siguen, pues los vamos a hacer la siguiente clase, y están ya van a hacer un poquito más con análisis vectorial. Aquí los hemos estado haciendo ya con análisis un poquito ya de magnitudes o escalar. Ya para el siguiente vamos a hacerlo de forma vectorial y va a estar un poquito más entretenido. Por lo pronto son libres. En un ratito les subo tanto el video a YouTube como bueno, ya a YouTube, ya Blackboard, como
como el pizarrón este que tenemos aquí en pantalla. Así que, muchachos, son oficialmente libres. Vayan tranquilos, sean felices. Dime, Melina. Ok, espérame, ahí voy, espérame. Déjenme, dejo de grabar esto. Tan, tan.